2:07 de la tarde, bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de tu programa favorito, Rescate Juvenil. Primeramente, gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente por tu señal favorita de Original 91.1 FM. En los controles máster, Walter Artamal. Dirección general, el periodista Hernán Martínez. Y en la tarde de hoy me acompaña Andrés Reyes, compartiendo la palabra de Dios para toda esa juventud de Ciudad Bolívar. Bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les esté bendiciendo y continúe con todos ustedes. En la tarde de hoy el Señor se complace en presentar la palabra de Mateo 16:23. Tenemos como título Cosas buenas que no lo son. Pero volviéndose a él dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto aparece reflejado en Mateo 16:23. Puede imaginarse cómo se sentiría si alguien en la iglesia lo reprendiera de esta manera. Qué sorprendido debe haber sentido Pedro al encontrar que la expresión de sus buenos deseos hacia el Hijo de Dios haya despertado una respuesta tan violenta por parte de Cristo. No hay duda de que Jesús tenía autoridad para reprender a Pedro y que estaba justificado en lo que hacía, y sin embargo no deja de chocarnos la escena, pues Cristo no usa el nombre de Pedro al respecto, sino el de Satanás. Nuestra confusión probablemente se deba a que no poseemos la absoluta claridad que poseía Cristo acerca de lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nuestro andar en la vida espiritual se caracteriza más por una confusa combinación de aciertos y desaciertos que por una confiada expresión del llamado que hemos recibido. Cosas que a nuestro entender son meras trivialidades, son para Cristo asuntos de un peso y gravedad absoluta. Sobre todo, no entendemos que nuestro llamado consista en algo esencialmente diferente a simplemente ser buenas personas. Las buenas intenciones muchas veces pueden ser la mejor herramienta del enemigo para descarrilarnos del propósito divino. Más allá de estas consideraciones, una lección queda claramente revelada en el incidente que hoy consideramos. El enemigo puede usarnos para avanzar en principios y comportamientos que son contrarios a los deseos de Dios. Que estemos en Cristo no nos provee de ninguna garantía para que en ocasiones no hagamos un trabajo eficaz a favor del enemigo. Para esta obra no hace falta que estemos aliados con Satanás, ni mucho menos. Él se sirve de todo lo que puede usar para hacer avanzar el reino de las tinieblas. La esencia del pecado consiste precisamente en lo que Cristo enuncia en el texto de hoy. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, hacer otra obra del enemigo es fomentar en uno mismo y en los demás una forma de ver la vida que no es según los principios eternos de Dios, sino conforme la sabiduría de este presente siglo malo. Es precisamente por esto que es fácil confundir lo bueno con lo justo. No todo lo que nosotros consideramos bueno es conforme a la justicia de Dios. Aunque con frecuencia nuestros consejos están llenos de buenas recomendaciones para los demás, en el reino de Dios, sin embargo, lo bueno no es suficiente. Abraham y Sara consideraban una buena idea engendrar un hijo por medio de Agar. Los israelitas, arrepentidos por su falta de fe, creían que Dios vería bien sus intentos de subir a tomar la tierra por sus propios medios. Los hombres de David consideraban que Dios había entregado en manos de su líder al rey Saúl para darle la muerte. Podemos pensar en escenas y decenas de ejemplos.
en cada uno las buenas intenciones no eran suficientes para hacer la voluntad de Dios. Reflejamos en Romanos 12:2 y nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando son las 3:13 de la tarde, debe estar haciendo petición a mi hermano Moisés para estar elevando una oración aquí por todos ustedes, los que nos escuchan y los invitados aquí presentes. Gracias, Señor mi Dios, por esta bella palabra, Padre amado, por todas las cosas bellas que nos has provisto de hoy, Padre Santísimo. Te pedimos perdón, Señor mi Dios, si en algún momento hemos fallado, hemos faltado contra ti, Padre. Y te damos gracias nuevamente por llevar nuevamente al aire este programa como es Rescate Juvenil, Padre, para que todas esas personas que nos estén escuchando en este momento y busquen pues algún cobijo, algún abrigo de parte tuya, Señor mi Dios, puedan tenerlo a través de estos instrumentos, lo cual la única intención de nosotros, Señor mi Dios, es llevar y promover tu palabra a todos los rincones y confines de la tierra, Señor. Te damos meramente las gracias nuevamente y gracias por los invitados aquí presentes, Padre. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén y amén. Amén, claro que sí. Ya cuando son las 3:14 de la tarde, están ustedes y nosotros en sintonía de 1.1 FM, frecuencia modulada. Vamos a leerle por acá un poco de las reflexiones que le trae Rescate Juvenil. Ayudémonos los unos a los otros a llevar las cargas. Si usted está buscando la manera de cumplir el mandamiento de Cristo de amar a su prójimo, Pablo tiene una sugerencia. Comparta sus cargas. Hay un momento en que toda persona tiene problemas por la cual la situación que está pasando, que la oprime. Los creyentes tienen la obligación de ayudar a los hermanos y hermanas con esa carga. Jesús es el modelo de cómo compartir las cargas. Llama a venir a Él y a los que están trabajando y a los que tienen las cargas para darles descanso. Puesto que Dios predestinó a los creyentes a ser conformados a semejantes de Cristo, debemos imitar su interés y preocupación por los que sufren. La iglesia del Nuevo Testamento siguió de verdad el ejemplo del Señor. Los creyentes combinaban sus recursos para que nadie padeciera de necesidades, haciendo así más ligeras las cargas de la pobreza. La tarde de hoy vamos a estar debatiendo acá en la cabina de Original 91.1 con el hermano José Miguel y también la hermana Albani González, que nos está acompañando acá en la cabina la tarde de hoy. ¿Qué nos tiene por acá nuestro hermano Andrés Reyes? Bueno, para abrir el debate sería bueno conversar respecto al tema de hoy, que hablamos de las cosas buenas que no lo son. Y uno de los principales temas que estamos hablando tras bastidores era que del liderazgo, pues como tal. Entonces, estamos conversando de que muchos liderazgos que actualmente parecen ser buenos no es suficiente. Y una de las preguntas que cuando estábamos fuera del aire era que cómo sería ese tipo de liderazgo que se diferencia de una cosa justa a una buena. Entonces nuestro hermano José Miguel nos va a leer parte de la palabra, ya que él con la sabiduría que el Señor nos provee a todos nosotros, va a leer una porción de ella y a su vez comenzaríamos pues con lo que es la conversación, el tema de hoy. Bueno, hoy en día existe una confusión en que quién puede heredar el reino de los cielos, si el bueno o el justo. Como decía mi hermano Andrés anteriormente, a veces que podemos confundir lo que es bueno con lo justo. Dice la palabra de Dios que ni siquiera hay uno bueno, y el único bueno es el Padre que está en los cielos, es decir, nuestro Señor Jesús. Pues. El Señor dice en su palabra que Él viene por lo justo. Pero ¿cómo podemos ser justos delante de los ojos de Dios?
La palabra de Dios dice que cuando confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creemos en nuestro corazón, en ese momento somos llamados justos por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Otra pregunta, hermano Andrés. Conforme a la sabiduría de este presente siglo, ¿cómo estaríamos dando una forma de ver la vida según los principios eternos de Dios? Bueno, hoy en día, como dice la palabra aquí en Mateo capítulo 16, versículo 26, dice esto. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, hoy en día nosotros como jóvenes ponemos la mirada en las cosas de este mundo y nos afanamos por los deleites de esta vida. Pero el Señor dice en su palabra que ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, nuestra mirada no debe estar puesta en lo que son los deleites de esta vida, sino debe estar puesta en lo que el Señor quiere para nuestra vida, el propósito eterno que Él diseñó antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna con Cristo Jesús. Más allá de consideraciones, vemos que es una lección claramente revelada como incidente. Entonces, es muy fácil confundir, ¿no? Lo bueno con lo malo. Entonces, lo bueno con lo justo. Considerando esto, las recomendaciones, ya hablamos de las recomendaciones en el reino de Dios, que sin embargo lo bueno no es suficiente. Entonces, también sería bueno acotar que pudiéramos hacer nosotros como para mejorar, que pudiéramos hacer o buscar para mejorar lo bueno y buscar más de lo justo. Como decía anteriormente, que la justicia viene dada cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Lo bueno, cuando nos referimos a lo bueno, hay muchas veces que en nuestra mente pasan cosas como que si ayudar al necesitado, como que hacer lo correcto según las leyes de esta vida. Pero dice la palabra de Dios que la salvación no te viene dada por las obras. Es decir, la salvación te es dada por la fe. Porque muchas veces que decimos, pero es que ¿cómo es posible que vayan a decir que esta persona vaya a ir al infierno si es una persona que ha sido buena, que ha hecho buenas obras, que es buena, que fue buena con sus padres, que fue buena con sus amigos, que nunca habló mal de nadie? Pero esto no da a entender que por esto tú seas salvo. Es decir, la salvación, si fuera por obras, haría que el hombre se vanagloriara de sí mismo. Es decir, soy salvo y tengo la bendición de Dios porque soy una buena persona. Pero el Señor dice que la salvación no es por las obras que hacemos, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz, derramando su sangre hace 2013 años. Y por medio de esto podamos ser salvos, es decir, por su gracia y por su amor. La salvación no viene por nuestras obras, ni porque somos buenos o porque somos malos, sino por su gracia y por su amor. ¿Sería justificable que se trabaje en una obra de gran envergadura para beneficio de solamente un sector? ¿Es justo eso? Bueno, en la palabra de Dios podemos ver muchas veces que cuando hagamos algo debemos hacerlo para beneficio de todos. Y cuando algo se hace por amor. Es decir, dice la palabra que podemos vender todos nuestros bienes y dar todo nuestro dinero a los pobres, pero si no lo hacemos por amor y por beneficio a todos, de nada sirve. Es decir, cuando hacemos algo, una buena obra, no podemos hacerla para agradarle al hombre como tal, sino para agradarle a Dios. También dice la palabra que lo que hace tu mano derecha, que no se entere tu mano izquierda. Es decir, cuando demos limosna, debemos hacerlo sin que nadie se entere. Muchas veces que vemos personas que hacen buenas obras y lo hacen para que las personas los alaben, para que digan que son buenos. Pero esas personas ya tienen su recompensa. Pero en el reino de Dios se trabaja diferente. Cuando vamos a hacer una buena obra, tiene que ser para beneficio de todos y que solamente Dios sepa que tú lo hiciste. Es decir, que no lo andes publicando por las calles, no, que yo soy bueno y yo hice esta obra, sino que Dios te dé la recompensa.
Porque dice la palabra de Dios que lo que hacemos en la intimidad, Dios lo recompensa en lo público. Hablando de recompensas, ¿qué recompensas obtendría una persona que se fija meramente en las cosas del hombre? Ejemplo, armar una especie de rutina diaria, colocando la mirada en los hombres, mas no en Dios. Bueno, para seguir con el comentario, bueno, desde mi punto de vista, lo que es buscar del Señor y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios no tiene nada que ver con colocar la mirada en el hombre, porque ya que aquí en la tierra todas las cosas que se hacen buscando la mirada en los hombres, toda esta se queda aquí en la tierra, porque la palabra nos dice que cuando vayamos a los reinos de los cielos, todo lo material se queda aquí, es consumido por gorgojos y todo esto, ¿no? Entonces, viendo esto así, ¿de qué le valdría a una persona enriquecerse aquí en la tierra? Bueno, la palabra de Dios dice muchas veces que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta, sino que son tesoros eternos en el reino de los cielos. Dice también la palabra de Dios que donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Si tu corazón está en la tierra, es decir, si tu mirada está puesta en la tierra, tu recompensa será carnal. ¿Y qué pasa con la recompensa carnal? La recompensa carnal algún día llegará a su fin, porque no hay hombre que sea eterno. En lo material no existe la eternidad, pero en el mundo espiritual sí existe la eternidad como tal, porque Dios es eterno. Es decir, que tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mirada en lo que son las cosas de Dios para obtener recompensas eternas que son en el reino de los cielos. Y vemos muchas personas que se afanan por esta vida, por los deleites de esta vida, y por eso es que leí anteriormente en el versículo 16 de Mateo que dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Es decir, el Señor te está diciendo esta palabra: ¿de qué te sirve invertir toda tu vida, todo tu corazón, todo tu trabajo en las cosas de esta tierra, poniendo tu mirada en los hombres y en las cosas de los hombres? El Señor te dice: preocúpate por poner la mirada en las cosas de Dios. Cuando vemos en el versículo 22 y 23 del capítulo 16 de Mateo, cuando Pedro intentaba desviar a Jesucristo de su propósito, diciéndole que no se entregara en la cruz por nosotros, el Señor reprendió a Satanás y le dijo: Satanás, ¿por qué pones tu mirada en las cosas de los hombres? Pon tu mirada en las cosas de Dios. Porque Satanás sabe que si pone las miradas y hace que las personas pongan la mirada en las cosas de los hombres, pueden caer. Porque ¿qué pasa con un amigo? Un amigo te puede traicionar, una novia te puede traicionar, pero Dios nunca te traicionará. Dios siempre estará fiel ahí, extendiéndote su mano. Por eso es que Satanás quiere que tú pongas la mirada siempre en las cosas de los hombres para destruirte, para sembrar en ti depresión, para sembrar en ti esclavitud. Por eso el Señor quiere libertarte, quiere que tú seas un hombre bendecido, un hombre prosperado, que siempre vaya caminando de su mano, poniendo la mirada siempre en el reino de los cielos. Es decir, que el liderazgo, digamos en este caso de Pedro, en busca de hacer lo bueno, lo que hizo fue, como que dice, algo malo, ya que estaba interrumpiendo el propósito del Señor. Claro, Pedro, en su mente carnal, como su mirada estaba puesta en lo que es el mundo físico, en el mundo terrenal como tal, Pedro pensaba que hacía algo bueno diciéndole al Señor Jesucristo que no se entregara en la cruz. Pero el Señor, como estaba conectado con el Espíritu del Padre, con el Espíritu de Jehová, el Señor sabía que tenían que entregarse en la cruz para derramar su sangre, y que por su sangre nosotros fuéramos salvos creyendo en su nombre. Pero Pedro, usado por Satanás, le dijo: oye, no te entregues en la cruz, no te entregues en la cruz, para desviarlo del propósito divino por el cual nuestro Señor Jesucristo fue diseñado. Bueno, sí, cuando son las 3:36 de la tarde, por Original 91.1 FM, estás escuchando Rescate Juvenil con nuestro invitado de hoy, José Miguel. Para el próximo bloque tenemos a mi hermana Albanis y sigues escuchando la buena música en Rescate Juvenil y tenemos como tema Jaycee Joy, Corre.
Bueno, sí, tenemos a nuestra hermana Albani, la cual nos va a hablar en la tarde de hoy lo que es la autoridad y qué piensa respecto a ella. Buenas tardes, sí. Hay muchas personas que se preguntan qué es la autoridad, pero tenemos que tener en cuenta que existe la autoridad terrenal y la autoridad espiritual. La autoridad terrenal se trata en el sentido de que por lo menos cuando tu papá tiene una autoridad sobre ti, cuando tu papá te manda a hacer algo y tú no le haces caso, tu papá la pierde. Pero cuando tú le haces caso, tu papá tiene la autoridad sobre tu vida. La espiritual se basa cuando Dios tuvo la habilidad y el poder de ser atendido y escuchado y obedecido por muchos de sus discípulos y por muchas de las personas que le seguían. Muchas de las personas que dicen tener autoridad cuando en el cristianismo es cuando ellos dicen no, yo voy a la iglesia, yo asisto, yo alabo, yo oro, pero cuando no hacen las cosas conforme al corazón de Dios, ahí la autoridad no la tiene. Pero cuando el verdadero hijo de Dios tiene la autoridad de Cristo para ser ejercida según el propósito del Espíritu Santo, es porque hace la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante la autoridad? Mira, la autoridad es importante porque desde un principio, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Dios te delega la autoridad. Con la autoridad tú puedes reprender a un demonio, sacarlo, porque Dios te la ha dado. Claro, si tú haces la voluntad de Dios, porque si tú no haces la voluntad de Dios, mira, no puedes hacer nada con la autoridad porque la pierdes enseguida. Bueno, viendo este punto de vista de la autoridad, ¿no? Muy controversial este tema. ¿Qué hay de aquellas personas que usan la palabra de autoridad cuando en realidad meramente colocan la mirada en el hombre y no en Dios? Cuando esas personas no ven las cosas, no fijan la mirada en Dios. La mirada en Dios es porque se deja llevar por las demás personas, se dejan mal influenciar y ahí ven ahí ven la autoridad terrenal, ¿me entiendes? Porque se desvían, no hacen la voluntad de Dios. ¿Les irá bien a estas personas? No les irá bien, obviamente que no. ¿Cómo se diferencia una autoridad justa de una buena? La autoridad justa es cuando tú te metes en intimidad con Dios, que tú te apartas, le oras, le obedeces la palabra. Y la buena es cuando tú haces por hacerlo. ¿Me entiendes? Ay, no, yo voy a hacer esto porque Él quiere que lo haga así. Pero cuando tú haces la justa es porque Dios te lo ha mandado a hacer así. Amén. Bueno, por acá también te tengo otra pregunta vía Twitter. Para fundar una obra, ¿dónde es necesario colocar la mirada? ¿Y qué hay del liderazgo que coloca la mirada en el hombre? Mira, para fundar una obra donde es necesario colocar la mirada, hay que colocar la mirada en las cosas de Dios, en la mirada de Dios, porque la obra de Dios es justa y es grande y amplia y es eterna, pero la del hombre es finita. O sea, se termina pues. Sí. Y los que ponen la mirada de Dios van al reino de Dios. El liderazgo cuando llega a su plena, digamos, a su máxima expresión de bendición. En estos casos, ¿qué forma parte o en qué se basa si abandonar la comunicación con el Señor o aumentar más la comunicación con el Padre? Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Que en estos casos es cuando la autoridad ya se nota en su máxima expresión, ya está en su tope, digamos, ya he conseguido
que el Señor me bendiga grandemente, que el Señor fortalezca, pues me fortalezca espiritualmente. En este caso, ¿yo puedo abandonar mi ministerio? ¿No tengo que orar más o es que tengo que seguir más en intimidad con el Señor? Tienes que seguir tener más intimidad con el Señor para que el Señor te siga dando ese fortalecimiento de seguir haciendo su voluntad y la obra de Él, pues. Amén. Lo creo. Avanzando espiritualmente. Claro, hay que avanzar espiritualmente porque David fue uno de los que Dios tenía la mirada puesta en él para ejercerle la autoridad. Pero David vio que él no hacía las cosas bien y él se metió más en intimidad con Dios para que Dios ejerciera la autoridad puesta en él, pues, y él ir al reino de él. Tenemos también bíblicamente en Daniel que él buscaba maneras, pues, de que él aborreciera al Señor. En estos casos es muy importante de que aún así en la calle nos digan a nosotros de que, oye, no, porque tú eres evangélico o porque buscas del Señor, es cuando más deberíamos buscar de Él. Claro. Tanto así de que las personas que no creen en el Señor cayeron al fosa de los leones y bueno, y más nunca se supo de ellos. Claro, porque a lo mejor eran personas que no tenían una identidad o no le oraban como era Dios, no lo buscaban, pues, porque si fueron al pozo es porque no estaban completamente claro. llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos tiene vía Twitter, hermano Moisés? Bueno, por acá vía Twitter tenemos a la hermana Liz, que está en full sintonía desde la urbanización Bloques de la Paragua. También desde Los Boquitos nos está escuchando Jenny, también está full sintonía. Y por acá me perdí de los mensajes de texto. ¿Y tú por allá qué tienes? No, por aquí no hay. Tengo nada más el Facebook. Un saludo también para Isamar. ¿Para quién más por acá? No, más nadie. ¿Por allá por el Facebook qué tiene? No, más nada. Bueno, seguimos con las rondas de preguntas. El bien y el mal buscan la boca. Jesús dijo que cualquiera que tiene fe en Dios verá que será hecho lo que dice. Me gusta que diga cualquiera, porque significa que todos podemos ver esa manifestación del poder del Señor. Si creemos y le confesamos con nuestra boca, por lo tanto, Jesús nos pidió que oramos con fe para que recibamos lo que pedimos. Así que orar es asunto de fe y de aprender a hablar, porque para recibir hay que creer y decir. Si no sabemos hablar, si no sabemos expresarnos con palabras, difícilmente sabremos orar, porque al intentar comunicarnos con Dios, buscamos que escuche lo que decimos. Él anhela establecer una relación íntima con nosotros, pero solo puede hacerlo si le hablas. ¿Acaso es posible tener una buena relación con alguien con quien no se dialoga? Claro que no. Es cierto que Dios sabe lo que pensamos, pero buscarlo para hablarle es manifestar nuestro deseo de relacionarnos con Él. Entonces, si deseas orar, debes fortalecer tu fe y aprender expresarle verbalmente. Mi hermana Albani, que nos acompaña en la tarde de hoy, también nos pudiera acotar cómo es su fe en el Señor. Mi fe en el Señor es, demasiado grande, por decirlo así, porque si la fe viene por el oír. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y cuando tú le clamas a Dios de corazón por esa cosa, por esa petición que tú estás haciendo, un ejemplo, yo a mi criterio, que yo le estoy pidiendo una petición a Dios, y si lo hago de corazón y creyéndole que Él va a hacer, Él me va a hacer eso, pues lo que le estoy pidiendo, mi fe avanza. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando yo le clamo a Dios con esa fe, con esas ganas, por esa petición o por algún familiar, mi fe
ahí estoy poniendo en práctica que mi fe es grande. Amén. ¿Te verías dentro de unos años ejerciendo alguna autoridad mayor? Teniendo fe en el Señor, sí. Amén. Muy importante. Habiendo tomado la fe como base principal de tu ministerio, habiendo tomado esto, ¿cómo participarías tú? ¿Qué harías como para que todas las personas busquen más del Señor? Orando, pidiéndole al Señor por ellos, pues que lo llene más de su gracia, de su presencia, hablándole de que existe un Dios verdadero que los ama, que quiere el bien para ellos, pues, y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que sigan en intimidad, que sigan buscándolo de corazón, que con la vida con Jesucristo es la mejor. Amén. Satanás necesita palabras para dañar a Dios, también necesita para bendecir. ¿A quién las rendirás? Entrega tus palabras a la voluntad divina. Dile claramente: Padre, declaro que mis palabras se alinearán con las tuyas. Hablaré lo que digno y justo. Expresaré palabras de fe en lo que creo que tendré. Recíbelo como tu Señor y Salvador para que renueve tu vida y especialmente tus pensamientos y tus palabras. Bueno, gracias por ese debatir que tuvimos la tarde de hoy acá en el programa Rescate Juvenil. Vamos a mandarle un saludo que por acá nos está pidiendo la hermanita Liz de la Iglesia Casa de Dios, para toda la familia de ella que está full sintonía, también para la familia. Le quiero mandar un saludo a mi abuela y a mi abuelo que están ahorita en sintonía, escuchándonos a nosotros. Escuchándonos a través del dial 91.1 FM. También gracias a José Miguel por acompañarnos este viernes nuevamente otra vez, compartiendo con nosotros acá en la cabina. Y también gracias a Andrés por acompañarnos la tarde de hoy y todos los viernes y los que nos quedan por el año. Amén. ¿Qué palabra nos tienes antes de despedir el programa de hoy? Como bendiciones semejantes, hay que crecer espiritualmente. Hay que alegrar al Espíritu Santo. Las vulgaridades no son parte del lenguaje de un hijo de Dios. Hay que alejarnos de las palabras corruptas, ya que es imposible que con la misma boca quieras bendecir a Dios y maldecir a tus hermanos. Hay que corregir la manera de hablar, porque uno de los mayores testimonios que podemos ofrecer es la mejor herramienta y es la comunicación con el Señor a través de la oración. Bueno, también un saludo que nos estás escuchando ahorita a Paola Villalobos desde el Caco Histórico. Ella es conductora del programa Quiéreme Como Yo Te Quiero, acá en Original 91.1 FM. También para el periodista Hernán Martínez Jr., él es conductor de la Movida Nacional, también acá en el dial 91.1 FM. Y al periodista Hernán Martínez, él es el columnista de la página Informe Político en el diario El Progreso, que nos está escuchando también en su automóvil. Bueno, nos escuchamos el próximo viernes, muchachos, y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Los invito a escuchar un tema musical y que sigan en sintonía de la programación que te trae Original 91.1 FM. Lo dejamos con Alex Campos y el tema Al Taller del Maestro.